con su venia, diputado presidente. En el grupo parlamentario del PRI nos felicitamos por esta productiva reunión de trabajo. Les damos la bienvenida y agradecemos su disposición para dialogar sobre temas tan importantes para todos los mexicanos. México atraviesa, más que una época de cambios, un cambio de época. Aparentes desajustes, lo que nuestro cuerpo social vive son, en realidad, fases de un proceso de adaptación a nuevas condiciones. En el país se vive una gran transformación evolutiva, condiciones actuales que exigen tomar medidas impostergables, aunque puedan ser impopulares. México necesita y tiene un gobierno con muy alto sentido de responsabilidad. Aunque dolorosa y difícil, la flexibilización de precios era necesario y sobre todo estamos conscientes que ha sido responsable. Antes, los incrementos se daban porque se aumentaban los impuestos. Por eso, aunque en otros países bajaran los precios, aquí se incrementaban cada mes. Es momento de hablar con la verdad. Esta situación que beneficiaba directamente nada más a propietarios de vehículos, que son una minoría, era obviamente insostenible. La población más pudiente, el 20% más rico del país, recibía casi el 60% del beneficio total del subsidio, mientras que el más pobre percibía tan solo el 3%. A partir de ahora, los precios irán reflejando los costos reales de las gasolinas y del diésel nacional e importada. No solo comprendemos, compartimos con la sociedad su malestar, pero estamos convencidos que en todo el país, pero singularmente en las fronteras, deben de implementarse mecanismos para que no se frene el desarrollo de estas regiones, de tal manera que las familias no se vean tan afectadas y se amortigue el impacto en su economía. Estas medidas deben beneficiar principalmente a los consumidores de gasolinas, es decir, a la sociedad que vive en las fronteras, porque es ahí en donde México comienza. Estamos conscientes de que un gobierno responsable debe tomar las mejores decisiones para preservar la estabilidad económica del país, aunque ello afecte directamente su capital político. En este momento no debe de haber ningún interés superior al mantener la estabilidad económica, social de nuestro país, de nuestro México. Este México que amamos, este México que queremos seguir viendo de pie, este México que hoy nos necesita a todas y a todos y nos necesita con integridad, nos necesita con austeridad, nos necesita rindiendo cuentas, nos necesita con ética a prueba de todo. Por todo lo anteriormente expuesto, me gustaría preguntarle lo siguiente, señor secretario José Antonio Meade. ¿Qué pasaría si se hubiera tomado la decisión de postergar el ajuste a los precios máximos de las gasolinas y el diésel? ¿Qué implicaciones hubiera tenido en términos de finanzas públicas y del gasto social y productivo del gobierno federal? ¿Qué medidas podría impulsar el gobierno federal para mitigar el impacto en el sector agrario? Y también, muy importante, ¿qué mecanismos se implementarán para apoyar a los mexicanos de la franja fronteriza? Por su atención y disposición, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por el planteamiento. Reiterar, como lo hiciera en mi exposición original,
que se ha venido perdiendo capacidad de generar excedentes en el país al amparo de incrementos en el precio del petróleo. Y se ha perdido esta capacidad por tres razones fundamentales. La plataforma petrolera es menor, el precio del petróleo es parecido al que está en el presupuesto y por lo tanto no tenemos excedentes como tuvimos en otra época. Cito dos ejemplos. En el 2008, la diferencia entre el precio del petróleo observado y el precio en el presupuesto fue de $35. En ese año, el precio de las gasolinas se incrementaron casi 10% y se dio un subsidio de casi 300,000 millones de pesos. En el 2011, de nueva vez, observamos un precio del petróleo de $101 por barril, que era $35 superior al que se encontraba reflejado en el presupuesto. En ese año, el precio de la gasolina se incrementó el 12.7% y se dio un subsidio equivalente a 196,000 millones de pesos. Esta posibilidad de generar excedentes y por esa vía mantener el precio del petróleo artificialmente bajo, se acota en la medida en que la plataforma se disminuye, el precio se parece al presupuestado y el consumo de gasolinas se ha venido incrementando de manera muy importante respecto del valor del precio del petróleo, por lo que no habría habido manera de acomodar con menor reducción en el IEPS. Y de nuevo recordar que la única decisión que se ha tomado es la de bajar el impuesto especial de producción y servicios en más de $1, que no hubiera afectado el espacio de gasto. El cálculo que hemos hecho es que mantener el precio en los términos que teníamos a finales de diciembre hubiera costado en el año aproximadamente 200,000 millones de pesos. Apunto cuáles podrían haber sido los impactos de esta medida en términos de afectar el presupuesto. El rubro más importante de gasto que se tiene en el presupuesto es el gasto no programable. Y de este gasto no programable, la mayor parte son las participaciones que se envían a los estados y los municipios. El segundo rubro de gasto más relevante, por lo tanto, este primero no podría haber sido afectado. El segundo rubro más relevante de gasto es el de las pensiones, 720,000 millones de pesos. Tampoco tendríamos posibilidad de haberlo afectado. El tercer rubro es el de las aportaciones, 703,000 millones de pesos, también con destino en estados y municipios, con el objetivo específico, además de apoyar las labores para que la aportación fue creada. Tampoco podríamos haberlo afectado. Los siguientes dos rubros de gasto tienen que ver con Pemex, CFE, el IMSS y el ISSSTE, cada uno con su propia lógica de ingresos y de gastos. El siguiente rubro es el de los ramos autónomos, que tienen su propia lógica y protección incluso a nivel constitucional. Eso implica que los 200,000 millones de pesos solamente podríamos haberlos afectado contra los 1,031 millones de pesos que gasta el gobierno federal. Por cierto, un monto 190,000 millones de pesos inferior al que teníamos el año pasado, reflejando para este año un recorte muy importante que implicó hacer una revisión no solamente desde el Ejecutivo, sino conjunto con el que se hizo en el Congreso. Si contra este presupuesto hubiésemos querido acomodar menores ingresos y reflejarlo en un recorte, necesariamente hubiéramos tenido que afectar programas que son torales. Solo para dar orden de magnitud, ordenadas las secretarías de Estado de menor a mayor, para acomodar 200,000 millones de pesos, tendríamos que haber cerrado 12 secretarías, con todo y sus programas. No tenemos pues capacidad en México, como no se tiene en prácticamente ningún país del mundo, de administrar el precio de las gasolinas para divorciarlo de su referencia internacional sin tener una afectación relevante en los ingresos públicos y en la capacidad desde el gobierno de acompañar y de apoyar a los mexicanos que menos tienen. Se hizo una propuesta al amparo de Coneval, la hizo Coparmex, de eliminar la mitad de los 37 programas duplicados señalados por Coneval. Pongo en perspectiva lo que eso implicaría con dos matices. Primero, Coneval señala 37 programas que tienen alguna similitud en sus objetivos, el tipo de apoyo que brindan o la población a la que dirigen, pero Coneval no recomienda la eliminación de ninguno de estos programas. Listo, ¿cuáles son los 5 que explican el 90% de ese gasto? Lo que apoyamos a las universidades estatales, en primer lugar. Los presupuestos de las grandes universidades nacionales, como la UNAM o el POLI.
todos los servicios de educación media superior o el programa de fomento a la agricultura, siendo que estos programas explican el 90% de los sociales junto con Prospera. Recortar cualquiera de estos tendría, a nuestro juicio, un impacto significativo que hoy nos tendría igualmente ocupados de ver cómo podíamos acomodarlo, acompañando a las familias al amparo del acuerdo que ya se comentó. Hemos trabajado muy de cerca con la frontera para ajustar, tanto desde el punto de vista de SAT como de Pemex, los impactos que estos podían tener en el despacho y en el servicio de gasolineras, y habremos de estar pendientes de cómo se desdoblan los programas que anunció ya el gobierno y algunos otros, entre otros un fondo de frontera apoyados por esta Cámara, para que ahí se vea reflejado en inversión, la propia que podamos detonar con el fondo de frontera, pero una muy importante, la propia que se detone al amparo de la flexibilización de la que estamos hablando, que habrá de traducirse en mayor inversión, en primer lugar seguramente en la frontera, por la cercanía que tiene la frontera con centros de refinación y también en el resto del país. Muchas gracias, diputada.